¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en las oficinas de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas. Me presento, yo soy Alberto Juárez Bautista, soy secretario general de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas. Soy orgullosamente hijo de un trabajador, de un mesero que logró escalar en el sindicalismo, de ser un trabajador de esta industria, hasta ser secretario general de un sindicato nacional como es la Unión de Bruselas 28, en donde inicia la carrera hasta llegar a ser secretario general de la CROC. Lo digo con mucho orgullo que soy hijo de un mesero, porque esto da cuenta de lo que sucede cuando empezamos a hacer bien las cosas en el sindicalismo. Gracias a esta labor de mi padre, yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera, una licenciatura, y poder incursionar en el mundo sindical pues desde muy joven, porque yo tuve la oportunidad de acompañar a mi padre a lo largo y ancho del país, lo que me dio pues la cercanía con los problemas que se vivían día a día en los centros de trabajo y con las diferentes condiciones a nivel nacional, que fue creando en mí pues esa inquietud de ayudar a los trabajadores, de poder que los hijos de los trabajadores pudieran llegar a tener la oportunidad que yo tuve en lo personal de poder acudir a una universidad y de poder tener estudios y pues vivir una mejor vida de la oportunidad que tuvo mi padre en su infancia y en su juventud, y esto poderlo replicar y poder aprovechar todos estos conocimientos en beneficio de los trabajadores. Y es así como se constituye esta federación con trabajadoras y trabajadores de diferentes ramas de industria, que hoy aglutinamos cerca de 30,000 trabajadores a lo largo y ancho del país, de diferentes ramas, no solamente de la gastronómica. Tenemos compañeros en la industria de la construcción, compañeros en la industria gastronómica, en la industria en general, diferentes plantas a nivel nacional, minería, agroindustria, también tenemos energéticas en toda la parte de Campeche, Tabasco, en aquella zona tenemos muchos compañeros. Entonces así fue como son mis orígenes, así es como fueron los orígenes de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me gustaría platicarles un poco sobre la implementación de la reforma, que pues hay muchos mitos sobre ella. Se habla todavía, hay algunas voces que piden que se caiga, que se eche marcha atrás a esta reforma, pero la constitucional del 2017, la reforma de las leyes secundarias del año pasado, del 1 de mayo del año pasado. Yo creo que todo esto estaría muy claro. Yo creo que ya están las cartas sobre la mesa, ya está cómo vamos a trabajar, de dónde provienen también todos estos cambios en la reforma, si era necesario o no, pues eso ya lo dirá el tiempo. Lo que sí sabemos es que son compromisos también adquiridos en el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, en el apartado 23A y en el 31A, en donde nos obliga a todos los actores del mundo laboral, tanto empresarios como trabajadores y sindicatos, así también el gobierno, pues de adecuarnos a estas nuevas reglas, estas nuevas demandas que, por ejemplo, hay algunas como la ratificación del convenio 87 y 98 de la OIT, en los cuales ya se hacía mención de la libertad sindical y la libertad de asociación, y eso a lo mejor para muchos nos podrá parecer un poco pues invasivo a la libertad sindical, el hecho de tener que legitimar un contrato colectivo de trabajo que ya había sido firmado con años anteriores y que se había venido revisando con comisiones dentro de los centros de trabajo, y que hoy nos piden que legitimemos ante la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría del Trabajo, pero que también de alguna forma también legitimamos el contrato, legitimamos también pues nuestro liderazgo en los centros de trabajo, nuestra posición, nuestra razón de ser y de existir dentro de los mismos, para tener todavía mayor confianza de los compañeros, que sepan por qué están representados de un sindicato, por qué se necesita esta solidaridad de asociación dentro de un grupo de trabajadores, cuál es el origen. Hay mucho, yo creo que se tiene que aprovechar este reto que nos pone los nuevos tiempos. No quiero decir la autoridad, porque la autoridad simplemente está aplicando una ley,
Entonces, yo creo que es benéfico también para los trabajadores que por primera vez se haga un voto directo, personal, libre y secreto de su contrato colectivo de trabajo, que se pueda también de la misma forma elegir a los comités, ya sea pues en el centro de trabajo, a nivel estatal o a nivel nacional, que sea mayor la participación. Y es importante también que los trabajadores asuman esta responsabilidad, así como lo asumimos como sociedad cuando tuvimos la responsabilidad de votar por nuestros gobernantes. Pues ahora también tenemos los trabajadores la responsabilidad de votar por nuestros dirigentes y votar por nuestro tratado, y eso nos vuelve también corresponsables con los destinos económicos de las empresas y de los propios compañeros, porque en el discurso se puede escuchar muy alentador el poder exigir ciertas condiciones que tal vez estén fuera del alcance de las empresas y de la economía y de la realidad económica de la empresa y del entorno de nuestro país. Entonces yo creo que es importante también que los trabajadores vayamos haciendo conciencia de cuál es nuestra realidad económica. Yo creo que este paso de la ratificación de los contratos colectivos de trabajo pues involucra bastante a la responsabilidad de los trabajadores de ser también responsables con ellos mismos y con los propios trabajadores, y no dejar escuchar y dejar irnos por a lo mejor realidades que no son las que obedecen a nuestra realidad en nuestro país. Entonces, yo creo que esto es muy importante que se vaya dando. Definitivamente es un gran reto, incluso de manera logística para la propia autoridad, el poder legitimar contratos colectivos de trabajo a lo largo y ancho del país, en diferentes centros de trabajo. En una misma empresa puede tener diferentes centros, puede tener, como es el caso del transporte, ya sea aéreo, terrestre, pues donde los trabajadores no están concentrados en un solo centro, sino que están dispersos por varias partes del país. Entonces son, yo creo que retos para todos que tenemos que enfrentar, pero que seguramente van a fortalecer los verdaderos liderazgos sindicales, y vamos a evitar muchas otras prácticas que se venían dando, que se fueron dando por muchos años, y que de ahí esas prácticas, pues yo creo que hubo mucho abuso por todas las partes, parte de los sindicatos, los propios trabajadores, caímos en una zona de confort con los contratos de protección, ya no se diga las empresas, pero esto no garantizaba realmente una paz laboral. Al contrario, yo creo que fomentaba la extorsión, fomentaba pues las malas prácticas del sindicalismo, las malas prácticas de algunos empresarios, las malas prácticas de algunos despachos patronales, malas prácticas de algunos trabajadores incluso también, porque también todos hay que asumir parte de esta responsabilidad del abuso y el exceso de la figura de los contratos de protección. Entonces yo creo que es un gran reto para todos los actores del sector laboral, que seguramente vamos a salir avante de todo esto. Bueno, pues el tratado de comercial entre Estados Unidos y Canadá probablemente tiene sus orígenes en el TPP, en el Tratado Transpacífico. Ahí se pusieron los cimientos para que se haga la reforma del 17, en donde algunos de los países que iban a participar en ese tratado pues nos exigían comercialmente tener una equidad en materia laboral, para poder ser competitivos en este tratado. Esas fueron las bases. Vino la revisión del Tratado de Libre Comercio, del TLC, que nos dio como resultado el TMEC, el llamado Tratado de Estados Unidos y Canadá, en donde ya fue todavía más puntual, fue más allá pues llamado a mejorar las prácticas laborales de nuestro país, y que queda muy claro en el apartado 23 y 31A de este tratado, donde nos piden, incluso a México particularmente, que nos apeguemos a ciertas pues características laborales. Podríamos sentirlo un poco invasivo a nuestra propia autonomía y a nuestra soberanía como país. Sin embargo, así se dio el tratado, así se firmó y así está ya aprobado. Esa es una realidad que no podemos echar para atrás. Nosotros fuimos invitados a la firma de este tratado en Palacio Nacional, en donde fuimos testigos de la firma por parte del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en donde respaldamos como sector obrero a nuestro gobierno, porque esa es nuestra responsabilidad. Ha sido siempre una responsabilidad histórica del sector obrero ser institucionales, independientemente de cuál sea la ideología y la tendencia de cada uno de los gobiernos. Nosotros siempre vamos a estar
respaldando a nuestro gobierno de la República y a nuestro presidente en este caso. Entonces vamos a pegarnos. En este tratado pues vemos que se van a crear unos paneles laborales en donde cualquier trabajador va a poder ya levantar una queja en caso de que sienta violatorio su libertad de asociación o su libertad sindical. Pues va a haber un panel laboral en donde va a estar compuesto por expertos de Estados Unidos, México y Canadá, en donde van a evaluar si esta queja pues tiene algún fondo real o solamente quedó en eso, en una queja, y cuáles son las consecuencias que las empresas o los centros de trabajo van a tener. Pues sí, realmente son muy fuertes las consecuencias que puede llegar a tener una empresa, desde que le paren la exportación del producto a comercializar, o incluso le detengan en caso de que sea un servicio que esté supliendo otro servicio en Estados Unidos, como por ejemplo puede ser un call center que esté aquí en México y que esté dando servicio en Estados Unidos, pueden llegar a cancelar ese contrato. Entonces yo creo que ahí, como lo había comentado, el reto es para todos, para los trabajadores, para las empresas, para los sindicatos y para el gobierno, el poder seguir demostrando que la fuerza laboral de México no está solamente basada en un bajo salario, sino que también tenemos los mejores estándares de calidad laboral de mano de obra a nivel mundial, y que eso está certificado por muchas industrias en donde no solamente las automotrices vienen a instalarse en México por una cuestión de dumping en los salarios, sino que también vienen a instalarse por la alta calidad de mano de obra que existe en nuestro país. Entonces, esto yo creo que son retos importantes, pero que estamos, tanto trabajadores, empresarios, gobiernos y sindicatos, estamos a la altura de estos retos y sin lugar a dudas los vamos a superar. A partir del 12 de febrero se van a dar unas mesas de parlamento abierto sobre materia de tercerización, lo que se conoce coloquialmente como el outsourcing, para ver cuáles son los alcances y cómo realmente esto es benéfico o perjudicial para los trabajadores. Yo creo que mi particular punto de vista es que cuando esta tercerización busca la especialización de alguna actividad o de algún oficio dentro de una empresa, pues yo creo que es benéfico para la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Si una empresa, por ejemplo, se dedica a los temas de tecnología de información y ese es el negocio en el que está enfocado esta empresa, pues bueno, puedes contratar otros servicios, como es el caso de seguridad privada, que tal vez no sean especialistas en seguridad, que no sean especialistas en limpieza, que no sean especialistas en contabilidad, que no sean especialistas en el derecho, entonces, o en la administración de una nómina. Entonces, pues yo creo que esto hace más eficiente y productivo a una empresa. ¿Por qué? Porque entonces la empresa y los trabajadores que están contratados en esa empresa para una actividad en específico van a estar concentrados en dar lo mejor de sí para llevar a cabo su actividad. Y todas las actividades que sean necesarias también para el desarrollo de esta industria, pero que no necesariamente sean la actividad principal de la empresa, bueno, pues vamos a tercerizarla con un especialista, con un responsable de esta área que nos dé un mejor resultado, y así esta empresa pues va a estar concentrada en lo que dice hacer o lo que debería de estar haciendo. Entonces yo creo que estos paneles abiertos que hace el Senado de la República para llegar a una reforma benéfica para la productividad de las empresas y el bienestar de los trabajadores, pues es muy importante que tomen en cuenta el punto de vista de los diferentes actores. Nuevamente van a ir empresas que se dedican a la tercerización, van a ir líderes sindicales, las cámaras patronales también van a estar ahí representadas por sus abogados, en donde, bueno, pues vamos a discutir el tema. Yo creo que si lo tratamos a fondo, estoy seguro que esta reforma pues nos va a dar mucho beneficio para todos los trabajadores, porque también pensemos que hay muchos trabajadores que están en esta industria de las empresas que se dedican a la tercerización y que también son especialistas en recursos humanos, que también son especialistas en pago de nóminas, son especialistas en derecho laboral. Entonces yo creo que el satanizar el outsourcing, pues yo creo que es mucho más a fondo, hay que llegar más a fondo de qué es lo que esta industria genera. Definitivamente pues las malas prácticas, pero eso ya es de otra índole, la facturación falsa, la evasión de las responsabilidades laborales de las empresas con los trabajadores, pues eso ya debe estarse catalogado pues no como una tercerización o no como un outsourcing, sino es una práctica fiscal que se dio también por mucho tiempo
y que a lo mejor muchas empresas se beneficiaron de esos huecos o vacíos dentro de la ley, pero eso yo creo que esa es la que hay que atacar. La profesionalización y la especialización de las áreas y de las diferentes industrias, yo creo que eso es muy importante y es algo que en donde todos debemos estar trabajando. Hay que contratar especialistas en cada una de las ramas de industria, volvernos especialistas en nuestra rama, en nuestro oficio. Entonces, pues yo lo aplaudo, yo creo que todos lo celebramos, que se dé esta oportunidad de participar en este Parlamento abierto, y ahí estaremos nosotros representando los intereses de miles de trabajadores a nivel nacional. Bueno, como comentar, el sindicalismo desde sus orígenes yo creo que tiene muy claro hacia dónde quiere llegar, que es el bienestar y la igualdad social de los trabajadores. Y este es un trabajo que se inició hace mucho más de 100 años, que se ha logrado mucho a lo largo de este tiempo. 5 años entonces en una línea de tiempo de 100 años, pues realmente a lo mejor sea muy ambicioso ver un cambio sustancial en el sindicalismo. Sin embargo, yo creo que están dadas las bases, y más con estas nuevas reformas a la ley laboral del trabajo, a la ley federal del trabajo, en donde realmente vamos a hacer y tener la representatividad de los trabajadores, y que seguramente dentro de este grupo de trabajadores, si logramos primero, antes que nada, recuperar la conciencia social y la conciencia de solidaridad de clase, vamos a lograr que de este grupo de trabajadores salgan nuevos liderazgos. ¿Y por qué lo hablo de que sean nuevos liderazgos? Porque también están creando nuevas industrias, como las tecnologías de información, las industrias de las nuevas plataformas tecnológicas, como por ejemplo puede ser la movilidad, en el caso de Uber Eats, todas estas empresas que han ido creando una nueva generación de trabajadores con otra mentalidad, con mayor información, también con otros orígenes, seguramente con otras visiones de futuro. Entonces seguramente el día de mañana veremos sindicatos de jóvenes, millennials, que tengan ciertas inquietudes y que tengan ciertas... nosotros, por ejemplo, mi generación, algo que nos preocupaba desde muy corta edad, pues era tener una casa, una vivienda, en donde tenemos una solidez para nuestras familias. Y a lo mejor yo me he tocado compartir paneles con jóvenes que están inmersos en esas nuevas plataformas, y que ellos le dan más valor al poder prepararse, al poder viajar, al poder instalarse en otras ciudades, al poder tener nuevas experiencias de vida. Entonces, el sindicalismo yo creo que es más que nada, y ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo vamos a cambiar incluso a lo mejor la nomenclatura de los sindicatos? En días pasados tuve la oportunidad de participar en un foro en el Senado de la República, en donde compartí la mesa con un joven que estaba representando los intereses de otros jóvenes que estaban como trabajadores de estas empresas de reparto a través de plataformas de tecnología, y ellos rechazan incluso, por ejemplo, el nombre del sindicato. Ellos ya no se hacen llamar los sindicatos, sino que se hacen llamar un corporativo. Esa es la nueva nomenclatura que ellos están manejando. Pero al final del día yo creo que lo debemos de aplaudir, porque lo que están logrando es la solidaridad de clase y el poder agruparse en una nueva figura que no necesariamente tiene que llevar el nombre de un sindicato, sino de una agrupación de trabajadores con un mismo fin. Pues yo creo que debe de aplaudirse. Entonces, los sindicatos tal vez dejen de llamarse sindicatos y se transformen en otras organizaciones, pero lo importante es la solidaridad que estos nuevos trabajadores tengan, que se vayan resolviendo las inquietudes que tal vez para los que nos antecedieron en los diferentes liderazgos sindicales, pues eran otras las metas como las que nos propusimos nosotros, y también serán otras las metas y los anhelos de estos nuevos jóvenes que tal vez estén viendo otras necesidades en su realidad y otras necesidades para su futuro. Entonces, el sindicalismo y el movimiento obrero, como su palabra lo dice, está en movimiento, se tiene que ir transformando y adecuando a los nuevos términos y a las nuevas realidades de nuestra sociedad y de nuestra economía. Entonces yo creo que es muy importante que no se pierda esta solidaridad de clase y que los sindicatos se vayan transformando en lo que vaya cubriendo las necesidades de los trabajadores. Esto es muy importante y es algo que hemos venido trabajando yo creo que desde hace mucho tiempo en la Federación Sindical y en los diferentes sindicatos que se aglutinan en esta federación. La diversidad de género, pues esto también viene desde una normativa internacional en donde ya no podemos hablar ni de sexo, ni podemos hablar de apariencia física, ni podemos hablar de una edad. Entonces todo esto nos hace que seamos más homogéneos en nuestros centros de trabajo, que más bien que no seamos tan homogéneos en los centros de trabajo. Ya a las propias empresas se les pide que no nos
que no nos exijan que mandemos compañeros de un cierto sexo, que mandemos compañeros con una cierta apariencia o de una cierta edad. Yo creo que las actitudes que deben de demostrar los trabajadores van mucho más allá de eso. Y eso lo vemos y eso nos va llevando también a la equidad de género. ¿Por qué? Porque estamos viendo cada vez más trabajadoras, trabajadores o compañeras y compañeros con diferentes tendencias de sexos sexuales y estamos viendo una diversidad en nuestras empresas en donde lo que no estamos viendo es en los liderazgos, no estamos viendo esa equidad de género, porque seguimos viendo a muchos compañeros ocupando los cargos sindicales dentro de los comités, ya sean seccionales o sindicales en los diferentes sindicatos, en donde yo creo que deberíamos de tener mayor representatividad tanto de mujeres o de compañeros homosexuales o transexuales o bueno, de cualquier otra diversidad que se pueda llegar a tener, y no solamente basarlo porque somos hombres, ¿no? Entonces yo creo que esto nos está alcanzando también tanto en la conformación de los grupos de trabajadores en los centros de trabajo, como también nos debería de alcanzar en la conformación de los comités sindicales de los diferentes sindicatos en los centros de trabajo. Pues antes que nada agradecer la oportunidad de poder estar platicando en este momento con todos ustedes, pedirles que yo creo que la situación que vivimos económica y social en nuestro país y en el mundo pues nos demanda una mayor solidaridad de clase en la sociedad, para que cada quien seamos responsables desde nuestra trinchera de cómo podemos aportarle más a nuestra sociedad. El hablar solamente del sindicalismo que se quede incluido solamente en los centros de trabajo, solamente en las fábricas y las fuentes de trabajo, pues yo creo que es una visión muy miope. Yo creo que tenemos que ver a los sindicatos y a los trabajadores como parte de una sociedad, como parte de una familia que somos como todos como mexicanos, y que debemos de generar esta solidaridad entre todos los mexicanos. Hoy definitivamente tenemos retos muy importantes para la clase trabajadora, muy importantes para la sociedad en nuestro conjunto, en nuestro estado, en nuestro conjunto, que debemos de salir avantes en estos nuevos retos que nos implica la conformación económica del mundo, que nos están exigiendo estos nuevos tratados de libre comercio. Entonces, yo creo que nuestro mensaje, nuestra petición sería para la clase trabajadora el mantener esta solidaridad y que sigamos adelante y luchando por el bien de nuestro país y de nuestros familias.